de las 5 de la tarde en todo el país. Estamos iniciando la última hora de este Viva la Radio por el aire de Cadena 3 Santa Fe. Y leíamos en diversos portales, hay una muy extensa y muy completa nota en el portal Infobae, por ejemplo, que habla en el segmento Ciencia de la preocupación por el aumento de los casos de cáncer en menores de 50 años. Datos preocupantes que alertan a los especialistas, dice el título, y que habla también, repasa factores múltiples que pueden ir desde el entorno hasta el metabolismo y la genética y que podrían estar detrás de esta tendencia que es no solamente en nuestro país, sino a nivel global, según los que hablan o indican los especialistas citados en este artículo del portal Infobae. Y para ver si efectivamente esto es así, si se nota cada vez la aparición de este tipo de cuadros, de esta enfermedad, de esta maldita enfermedad, en sus diferentes variables, en menores de 50 años, cada vez más frecuente. Tenemos la chance de hablar con el médico patólogo Hernán Costa, registro 00295790. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Matías Arrieta y Emiliano Guardia lo saludan. Hola Matías, hola Emiliano, ¿cómo están? Muy bien, Muy acá bien. estoy. Bueno, doctor, nos interesaba saber si esto que muchas veces para nosotros es difícil de comprender, pero para ustedes que son especialistas en el tema, es importante validar con especialistas de otros lugares del mundo, con artículos científicos, periodísticos, de investigación, y si eso que se refleja en esos artículos, ustedes también lo ven, lo palpan en el consultorio a diario, en este caso en particular, con ese título que dice que cada vez aparecen más pacientes con cáncer menores de 50 años de edad. Bien, bueno, primero buenas tardes, gracias por haberme llamado para hacerme esta entrevista. Y bueno, mira, la respuesta corta y sencilla Ujú. es sí, hay un aumento de la incidencia. El tema está después en empezar a ver los motivos, Ujú. que como dice el artículo, pueden ser tantos que a veces es difícil establecer una correlación directa. El tema es que el hecho está en todo el mundo. Hay, porque acá hay que también empezar a hacer un poquito de aclaración sobre algunas cosas. Ujú. En el sentido que dice, bueno, aumenta el índice de cáncer. Bueno, pero ¿de cuál? Claro. ¿De todo? ¿De mama, de colon, de páncreas, melanoma, leucemias? ¿Cuál es el que aumenta? Porque en realidad, si bien aumentó la incidencia, siempre hacemos referencia a la incidencia de los más comunes. Colon, mama, próstata, pulmón y páncreas, ponele. Ujú. Hay algunos tumores cuya incidencia se ha mantenido a lo largo del tiempo y se sigue manteniendo a lo largo del tiempo de manera un poco más estable. Para lo más frecuente, que es lo que más se diagnostica, sí, hay un aumento de la incidencia y eso me parece que puede responder a varios motivos. Yo, sin haber hecho ningún trabajo de investigación, ningún trabajo retrospectivo, sin tener la estadística cruda y bruta en la mano, sí te puedo decir de que noto en el trabajo de mi laboratorio y de mi día a día de que hay muchas biopsias que son remitidas por cáncer y que son en gente más joven de lo usual. Ujú. Hace unos 20, te doy un ejemplo. Hace unos 20 años, 25 años atrás, el cáncer de mama era considerado el cáncer de la mujer de más de 50 años. Sin embargo, ahora el cáncer de mama se está viendo mucho más frecuente en mujeres de 40 y hasta inclusive entre mujeres entre 30 y 35. Hay un aumento de la incidencia. Y esto puede responder, bueno, a varias causas, fundamentalmente. Entre esas causas, doctor, la forma en la que se vive puede ser también. Totalmente, totalmente. Igual quiero hacer también una aclaración que me parece que es válida, que de hecho el artículo este de Infobae también hace un comentario que no es un comentario menor. Porque acá también hay que separar lo que es un real aumento de la incidencia a una mejor capacidad para diagnosticar las lesiones. Claro. Ujú. Entonces, te vuelvo a poner el ejemplo del cáncer de mama. Hasta hace unos años atrás, ya me voy un poco más lejos, ponerle 30 años atrás, un poco Ujú. más, 30, 40 años atrás, las metodologías para poder diagnosticar el cáncer de mama las podíamos obtener cuando el cáncer de mama era grande.
O sea, el Claro. cáncer de mama se hacía evidente en la radiografía o en la ecografía cuando tenía 5 o 6 centímetros y aparecía a los 50 o 60 años. Ahora, con la nueva tecnología y con métodos de diagnóstico por imágenes mucho más sensibles y con la forma mucho más sencilla de obtener muestras para biopsia, ahora, en vez de poder detectar el cáncer de mama cuando tiene 5 centímetros, a los 60 años, lo Claro. podemos detectar cuando tiene 5 milímetros a los 45. Entonces, también en ese aumento de la incidencia, también tenemos que meter que hay un aumento de la capacidad para diagnosticar las lesiones cuando son más Claro, chicas. un porcentaje de ese crecimiento tiene que ver con esto, de la posibilidad de poderlo detectar a tiempo o no tan tarde en gente cada vez más joven. Es como, lo llevo en un extremo absolutamente incomparable, pero digo, es como cuando se dice hay cada vez más presos, y ahí puede ser porque hay Claro, más hechos de inseguridad o porque la policía hace más procedimientos y claro, Se detiene más trabaja más. gente. En este caso sería claro, algo así, digamos, pero hay más claro, sí, sí, posibilidades de sí. detectarlo Comprendo la mucho tiempo antes. asociación. Claro, comprendo la asociación. Ahora, hecha esta aclaración, que es sumamente válida, así todo esto que te acabo de comentar, Ujú. la incidencia igual aumentó. Bien. O Eh, sea, es un punto que es válido aclarar, pero también es válido aclarar que a pesar de eso, sí, la incidencia en cáncer menor, de tumores en menores de 50 años ha ido en aumento en los últimos años. buscándole el lado positivo y en relación a esto que usted decía recién, el hecho de que se detecte en personas cada vez más jóvenes, que es, si se quiere, un dato negativo. Dentro de lo positivo es que al detectárselo siendo más joven hay más chances de poder curarlo o de poder sobrellevarlo de la mejor manera. Eso también, esa es la parte positiva, podría decirse, de esta historia, de este título. Bien, en realidad ahí también, ahí ya tendríamos que empezar a jugar con lo que es el caso individual para cada uno. ¿Y Ahí en qué tenemos que momento jugar se un lo poco con detecta? esto. En qué momento, qué noción tiene cada persona de lo que son los controles médicos, qué Ujú. importancia le da la persona a lo que se le informa o a lo que se le dice o a lo que cree que tiene. Ujú. Ahí hay que entrar a jugar un poco más en la individualidad de cada uno. Pero por regla general, sí, es real que cualquier tipo de tumor, cuanto vos más pequeño lo detectes, las posibilidades de éxito de tratamiento y de curación son mucho mayores. Y Bien. esto aplica para un montón de tumores, hasta inclusive los más frecuentes, como te repito, colon, mama, próstata, pulmón, que son los más frecuentes que tenemos, y mama, que son los más frecuentes que tenemos en nuestro medio. Por supuesto que cuanto más pequeña es la lesión y más antes la detectes, siempre el éxito terapéutico va a ser mucho mayor. Obviamente, doctor, que aquel que tiene por allí una carga genética y que viene también con la herencia, digamos, tiene que tener controles quizás más frecuentes o empezar antes con los controles. Pero digo, aquellas personas que por allí no se hace Bien. nunca un Ajá, chequeo. Yo, por ejemplo, me hago análisis todos los años o cada 6 meses. ajá. Pero quizás ahí podés llegar a detectar algo que te lleva a algún lugar. Pues muchas veces encontrar un síntoma es tarde, ¿no? Bueno, ahí es muy buena la aclaración que hiciste, muy buena la acotación que hiciste respecto de las personas que tienen susceptibilidad. Ujú. Ahora, y esa es la primera aclaración que voy a hacer. Normalmente en los pacientes que ya vienen con familias de Sí. cáncer hereditario, en esas familias normalmente siempre el cáncer empieza a edades más tempranas. Pero este artículo hace referencia no al cáncer hereditario, en donde en el cáncer hereditario ya se sabe que va a empezar a una edad más temprana de lo normal. A lo que hace referencia el artículo es al cáncer esporádico. Queremos decir esporádico, el que te agarra porque te agarra, vendría a Ujú. ser. Y no hay un vínculo genético de por medio que venga de la herencia. Claro. En lo hereditario ya se sabe que siempre empiezan antes, pero en lo esporádico, en esos tumores esporádicos, que son la gran mayoría de los tumores, en esos tumores en donde la incidencia en menores de 50 años ha aumentado. Esa es Eh, una aclaración que me sí, parece válida. sí, sí. Doctor, por Y último, respecto, sí, perdón, y adelante, respecto adelante. de lo que decía, respecto de los controles, bueno, ahí sí, porque uno también tiene que manejarse por las guías y por los protocolos, en el cual vos sabés que a partir de cierta edad tenés que empezar a hacerte ciertos controles, y también es real
de que uno a veces, para lo que es específicamente el cáncer y la enfermedad tumoral, vos sabés que tenés cierta metodología de detección temprana. El Papa Nicolau para cáncer de cuello, la mamografía para cáncer de mama, la colonoscopía para el cáncer de colon, el tacto rectal y la ecografía para el cáncer de próstata. Hay toda una metodología ya instalada como conducta de salud para los tumores, para los tipos de tumores más frecuentes, que a vos justamente te van a permitir hacer esto, poder controlarte y encontrar la enfermedad en una etapa mucho más temprana. Y muchas veces estas lesiones no aparecen en un análisis de sangre de rutina o común. Porque a veces hay como una confusión de que, ay, bueno, pero yo me hice un análisis de sangre. Bueno, salió todo bien. Me dio todo bien. Claro, en el análisis de sangre no te van a saltar ciertas alteraciones que se tienen que buscar con una metodología diferente. Pero, por ejemplo, si hay un cáncer que están haciendo ahí, algo no altera en un análisis de sangre, no se ve nada, digo, cambiado de los valores, claro, que llame la atención. En un análisis de sangre común y corriente y convencional, no. Claro. Salvo específicamente cierto tipo de tumores, como por ejemplo leucemias o linfomas, en donde te aumenta la cantidad de linfocitos en sangre o de células en sangre, ahí sí podés encontrar algo. Pero para la gran mayoría de los tumores comunes, mama, colon, próstata, un análisis de sangre común y no te va a saltar nada. Salvo que vos después, el médico, el oncólogo, el clínico o quien sea, busque selectivamente en la sangre alguna sustancia que pueda ser fabricada por el tumor. Y ahí sí puede aparecer. Bien. Doctor, antes de despedirlo, le hago una pregunta, pero en realidad es una invitación para que volvamos a charlar en algún otro momento, porque usted destacaba cuáles son los tipos de cáncer más comunes todavía. Pero hay uno que me gustaría ahondar en una próxima charla sobre si está en disminución, porque se supone, o al menos eso dicen algunas estadísticas, que el consumo del cigarrillo viene bajando a nivel mundial. ¿Eso ya tiene una correlación en la cantidad de casos de cáncer de pulmón o todavía no tiene una correlación y no se ven generaciones de pacientes en la que el porcentaje de este tipo de enfermedades muestre un descenso en la detección de casos? Mira, no tengo la estadística actual 2026, pero ya preliminarmente puedo decirte que no. Es más, de hecho, te agrego otro factor de riesgo nuevo, porque el tabaco está siendo reemplazado por el vapeo. El vapeo. Y el vapeo no es inocente. El vapeo, ya hay un montón de trabajos que también están demostrando que el vapeo también es carcinogénico. ¿Qué significa el término carcinogénico? De que produce ciertas sustancias capaces de que vos desarrolles un tumor. Y aplica para cáncer de pulmón. Y encima el gobierno nacional lo habilitó. Pero de eso hablamos en otro momento, estamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por el título que nos dejó planteado para volver a invitarlo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por el contacto con Cadena 3. Me encantaría, muchas gracias. Abrazo grande. Era el doctor Hernán Costa, médico patólogo, hablando de esto, de que es título, la detección de cada vez más casos de cáncer en personas menores de 50 años. Los factores son múltiples, pero lamentablemente las estadísticas muestran que sí, que cada vez se detectan más casos en personas más jóvenes. Entrevistas, música e información.